Niños jugando, saltando, vestidos de soldados, peleando o toreando son los protagonistas de las 6 obras que forman parte de la serie Juego de Niños de Goya, que se incorpora a la colección permanente del Museo Goya, cedidas por la Fundación Santa Marca. Pintadas por el de Fuendetodos entre 1775 y 1785, el pintor buscaba denunciar la despreocupación hacia la educación de los más pequeños, ambientando situaciones cotidianas en distintos lugares de España e Italia. 3 de las escenas están ambientadas en España, concretamente en espacios urbanos y de las afueras de Madrid, en niños jugando a saltar en pueblos de Castilla y también en niños jugando a soldados y también en espacios recreados sobre recuerdos de infancia en Zaragoza, como ocurre en niños jugando al toro. La 7ª obra que se incorpora al museo es el retrato en miniatura de joven caballero con frac azul, cedido por un coleccionista particular. Se trata de una obra inédita, con una técnica y soporte poco frecuentes en Goya como retratista. Fue pintado hacia 1803 y puede apreciarse su firma en la parte inferior derecha sobre el hombro izquierdo del personaje retratado. La identidad del caballero se desconoce. Con estas nuevas incorporaciones, el Museo Goya suma ya un total de 32 cuadros del pintor zaragozano, además de las series completas de grabados entre 1778 y 1825.